Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola, Jorge, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y también a nuestros amigos que nos escuchan. Jorge, hoy quiero que hablemos de un tema que no deja de ser noticia, y son los comunicados y las alertas que nos llegan a todos los contribuyentes, o en su gran mayoría, a través de los mecanismos que el Servicio de Administración Tributaria tiene disponibles, como son los correos electrónicos, el buzón tributario y los comunicados oficiales que hace el SAT. Este tipo de comunicados que hace el Servicio de Administración Tributaria, Jorge, los realiza a través de una facultad que se llama de gestión. La autoridad gestiona que cumplamos nuestras obligaciones fiscales y lo hace a través de diversos mecanismos porque tiene a su disposición varias herramientas. El día de hoy publica el Servicio de Administración Tributaria en sus redes sociales que la recaudación ha crecido un 7.2% en el periodo de enero a julio en comparación con el ejercicio anterior. Este incremento es muy valioso y al final de su comunicado señala que esto es muestra del éxito que ha tenido el Plan Maestro del año 2025. Y recordemos que el Plan Maestro del año 2025 señalaba que iba a continuar realizando estas gestiones de cumplimiento de obligaciones para que sin la necesidad de llevar a cabo auditorías, sin la necesidad de llevar a cabo requerimientos a los contribuyentes, esté motivando que el cumplimiento sea oportuno. Esto tiene un pro y también tiene un contra. El pro o el beneficio de estos mecanismos, Jorge, que está utilizando la autoridad actualmente, es que mientras se trata de una facultad de gestión, es decir, un comunicado, una carta de invitación, una invitación de vigilancia profunda para tener una entrevista con las autoridades, y solamente nos estén pidiendo que aclaremos o que solventemos algunas deficiencias, omisiones, diferencias o comportamientos atípicos, todavía no tenemos lugar a multas. Por lo tanto, todo el cumplimiento que hagamos en atención a estas invitaciones, comunicados e invitaciones a reunirnos con la autoridad tienen la característica de ser un cumplimiento espontáneo. Es decir, aun y cuando sea la autoridad la que nos esté señalando que tenemos que cumplir algo que posiblemente no cumplimos a tiempo, que tenemos que cumplir algo posiblemente no traíamos nosotros en el radar, estimado Jorge, el cumplimiento que nosotros hagamos no va a dar lugar a ninguna multa. Por lo tanto, ese es el beneficio que nosotros tenemos con una autoridad que está gestionando a través de estos comunicados y alertas el cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, en este punto, antes de hablar del contra, es necesario, estimado Jorge, que advirtamos cuándo estamos en presencia de estos comunicados y estas alertas a quienes le podemos ver esa parte buena. Los comunicados y las alertas, Jorge, que tienen esta parte bondadosa por parte de las autoridades fiscales, son principalmente la invitación que hace la autoridad a través de algo que denomina cartas de invitación, en las cuales incluso en el título se refiere carta de invitación, los comunicados que principalmente nos llega un mensaje a nuestro correo electrónico que nos invita a consultar el buzón tributario, y no se trata de un acto que se deba notificar, sino que están en un apartado que se llama de comunicados, así como también las invitaciones a reuniones con la autoridad que se denominan vigilancias profundas. Estos tres actos no nos establecen una consecuencia de que va a pasar algo si no cumplimos con esa invitación, si no cumplimos con el deber de atenderlo o de aclarar este comunicado o invitación, y en estos casos es cuando nos podemos evitar una multa. Y hay que diferenciarlo de dos procedimientos más que no son invitaciones, como son los actos de requerimiento y aquellos actos que le llamamos de restricción de certificados de sello digital. Porque en el caso en que lo que se nos notifica ya es un requerimiento, Jorge, o ya se trata de una restricción de certificados de sello digital, entonces el cumplimiento que nosotros hagamos de nuestras obligaciones ya no se considera un cumplimiento espontáneo. Además, vamos a tener consecuencias directas. Cuando la autoridad a nosotros nos notifica un requerimiento, quiere decir que está muy próximo la imposición de una multa. Y cuando la autoridad nos notifica una restricción de certificados de sello digital,
quiere decir que nos va a impedir facturar. Entonces, para poder advertir si todavía estamos en la parte bondadosa de la gestión de la autoridad, es necesario, reitero, identificar que se trata de un acto de invitación, de una invitación a una vigilancia profunda, o bien de un comunicado en el cual la autoridad solamente nos informa que existe alguna omisión, alguna deficiencia en el cumplimiento, o bien que tenemos que aclarar alguna diferencia. Dicho esto, ahora sí hablemos de cuál es el contra de este tipo de actos de gestión. El contra es que la información que tiene el Servicio de Administración Tributaria llega a ser en muchas ocasiones imprecisa y genera algunas tareas indebidas en el contribuyente. No deja de ser noticia, estimado Jorge, que las autoridades fiscales de repente están enviando este tipo de correos, de comunicados o de invitaciones en las cuales hace referencia a información que no está actualizada, o bien hace referencia a información que no está verificada por un servidor público. Y eso es consecuencia de que la mayor parte de estos comunicados y estas alertas son producto del procesamiento de información que hacen los sistemas del Servicio de Administración Tributaria. Es decir, no involucran el análisis de un servidor público, no involucran el análisis de una persona que esté procesando la información, sino únicamente el cruce de información que hace un sistema y que reproduce esa información en un comunicado que le llega al contribuyente. ¿Cuál es la consecuencia? Que nos llega a nosotros este comunicado, advertimos que se trata de un acto del Servicio de Administración Tributaria y en muchas ocasiones nos dejamos llevar por el temor de que estemos cometiendo alguna infracción. ¿Cuál es el tip del día de hoy? El tip del día de hoy, estimado Jorge, es que ante este tipo de actos debemos tener principalmente 3 actitudes. La primera de ellas, indagar. ¿Qué vamos a indagar como contribuyentes el tipo de acto frente al que estamos? Tenemos que hacernos de la cultura, estimado Jorge, que aún siendo empresarios y teniendo contadores y abogados a nuestra disposición, que podamos nosotros leer el acto que nos está notificando para conocer qué es lo que nos está diciendo. De esta manera, es decir, al leer el acto vamos a conocer el tipo de acto. Segundo, tenemos que identificar si este acto nos está señalando una consecuencia, porque si ya nos establece una consecuencia, es casi necesaria la asesoría de una persona técnica, ya sea un contador o un abogado fiscalista, que nos puede echar la mano. Y la tercera, tenemos que identificar si el cumplimiento de este acto tiene un término o un plazo perentorio, para efecto de que la asesoría que vamos a requerir de un especialista pues sea oportuna, porque en muchas ocasiones, Jorge, ya el contribuyente llega con nosotros los especialistas cuando el problema es muy grande. Cuando pudimos haber atendido desde un principio, a veces dejamos que crezca el asunto por no atenderlo y las consecuencias siempre, si los dejamos prosperar, llegan a ser mayores. Entonces, en resumen, los tips del día de hoy es primero, identificar el acto. Segundo, leerlo para identificar si es necesaria la asesoría de un especialista. Y tercera, contar con el especialista en la materia, es decir, el contador fiscalista, es decir, no solamente aquel que hace cálculos, sino aquel que tiene vinculación con las autoridades fiscales, o el abogado que en muchas ocasiones, en muchos actos, es necesario para efecto de que nos dé una opinión legal respecto de los efectos de los actos, estimado Jorge. Claro que sí, Mario, y para eso precisamente expertos como ustedes, ¿dónde te pueden localizar? Con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes, Jorge, al teléfono 6628-470839 o en mis redes sociales con mi nombre, Mario Herrera Telles. Ustedes nos mandan un mensajito, un teléfono y con muchísimo gusto les asesoramos. Claro que sí, muchas gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.